están? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. En donde nos encuentre la pantalla de Canal C Argentina, comenzamos Versión Completa Política y Salud desde Córdoba para todo el país. Hoy un programa centrado en la causa Hospital Materno Neonatal, causa que venimos siguiendo, como siempre digo, desde el día 1 y con las voces de los protagonistas. En esta ocasión, por primera vez en un estudio de televisión, van a coincidir los peritos de Brenda Agüero, la enfermera que está siendo acusada, que tiene prisión preventiva y que está siendo parte también dentro de los 11 imputados en esta causa. Nos van a visitar el doctor Raúl Ricardo Quiroga, psiquiatra, la licenciada en este sentido, Fabiana Boer, la psicóloga también, que acompaña, y por supuesto Constanza Adolfo, quien es la trabajadora social. En este trabajo interdisciplinario, multidisciplinario, parte de los peritos que estuvieron compartiendo el peritaje en el juicio, en la audiencia del martes 18 de febrero, en el día número 24 de esa audiencia que se viene llevando a cabo, y en donde surgieron también diferencias. Por eso los invito a que se prepare, se ponga cómodo, preste atención. Hay muchas terminologías que ni usted ni yo vamos a conocer, pero para eso están los especialistas. Y los tenemos aquí, en Versión Completa. Comenzamos de esta manera. Bueno, comenzamos. Como les decía, agradecerles enormemente la gentileza de poder ajustar los horarios de consultorios, de viajes, de congresos y estar aquí hoy presentes en el programa. Así que muchas gracias. Bueno, la licenciada Fabiana Boer, la licenciada también Constanza Adolfo, el doctor psiquiatra también, el doctor Raúl Ricardo Quiroga. Le vamos a decir el segundo nombre. Bueno. El tema que nos convoca, la pericia que el otro día se llevó a cabo en Tribunales 2, en la Cámara Séptima del Crimen, son los peritos de parte, vamos a aclararle a la audiencia, de Brenda Agüero en este sentido, representada por el doctor Gustavo Nievas y el doctor Juan Riveros. Y a partir de allí hubo muchas diferencias, y es una audiencia en la cual traje mis apuntes, ustedes me van a ver en televisión que yo voy moviendo papeles porque son muchas las preguntas y los voy a aprovechar y tratar de exprimir al máximo. En principio, que la gente comprenda que es una pericia psicológica. No sé quién quiere comenzar, una pericia psiquiátrica. ¿Qué implica esto? La pericia psicológica es una prueba más dentro del proceso jurídico y es un estudio para evaluar la personalidad de un sujeto. Esta pericia se compone, depende del área o la ciencia, de lo que sea, después el doctor va a explicar lo que es la pericia psiquiátrica, pero específicamente la pericia psicológica es trabajar con el sujeto, puede estar detenido o no. Esta persona es sometida a un estudio clínico, la evaluación clínica forense, clínica jurídica, y se administra una batería de test con la que nos apoyamos para trabajar y conocer esos aspectos más inconscientes que la persona no viene a decirlo. La pericia no es un espacio donde el sujeto concurre voluntariamente, es llevado por una situación judicial. Claro. Entonces tenemos que asegurar que este trabajo esté cubierto en todas las aristas para conocer lo que puede no decir y lo que surge, que subyace a la comunicación verbal. Lo primero que expusieron allí fue que es difícil enfrentar para alguien que nunca estuvo detenido, que nunca pasó por una situación de una pericia, tener a tantos profesionales al frente. ¿Eso condiciona de alguna manera desde lo mental, desde la apertura de la persona? ¿Puede incidir, digo, en la interpretación que hagan ustedes también del otro lado? Porque ya está condicionada esa persona, ¿me hago entender? Corríjanme, ustedes son los expertos. Yo creo que condiciona, siempre estás condicionado porque es una situación de examen no deseado, digamos, no estás por tu propia voluntad, claramente de entrada no estás, digamos, confortable, no estás amigable, ¿sí? Bien. Pero si además las condiciones son excepcionales, como fueron en esta situación, eso todavía es mucho peor, ¿sí? Yo hago pericias psiquiátricos forenses hace más de 30 años, ¿sí? Nunca he visto una intervención como esta, en la que me tocó participar, donde hubiera 2 equipos completos de peritos oficiales, es decir, en vez de 3, 6. ¿Sí? Ajá, bien. Agregado a esto los peritos de control. Claro. 9. Más un perito de las querellas. 10. 10 peritos. ¿Sí? 10 personas al frente. No, al frente no. Este es el otro detalle. Bien. Para poder hacer, digamos, toda esta situación, los peritos oficiales tuvieron contacto directo con ella, mientras que nosotros tuvimos que ir a una sala contigua
donde en un televisor la veíamos con dificultades de sonido, con dificultades de imagen, se cortó la transmisión incluso en algunos momentos, hasta que finalmente, a través de toda una serie de gestiones que se hicieron en la Fiscalía en aquel momento, Sí. pudimos participar cara a cara, ¿sí? Pero yo digo, además, la cantidad de cámaras de televisión, de periodistas que había afuera, yo no he participado en otra pericia que haya tenido estas características, digamos, ¿no? Que Qué son, importante quiero yo, como profesional, porque ustedes son personas muy conocidas. Yo veía en el juicio tanto de todos lados, ¿no? Reconocidos públicamente como peritos, psicólogo, trabajadora social, psiquiatra. ¿Cuántos años de experiencia? En mi caso, 25. 25, bueno, 25, 30 años más. más o menos. Bueno, y nunca habían visto algo así. No, es la primera vez que yo veo, yo creo que eso en sí mismo es un acto intimidatorio, eso en sí mismo, ¿sí? Cuando no se conservan ciertas reglas de la privacidad para la Sí. entrevista, para la semiología, para el obtener los datos, para incluso el intercambio, digamos, con la persona que uno está explorando, digamos, que de alguna manera está analizando, creo que eso pone al observado, al examinado en una situación de profunda incomodidad. Claro. Tengo muchos apuntes, sepan. Se ha hecho una encuesta, puede ser MMP, un cuestionario. Explíquenme y expliquémosle a la audiencia qué es. ¿Y se lo aplicó en Brenda en este sentido? Se aplicaron 7 técnicas, 7 que también es técnicas. un poco más de lo común de administrar en un psicodiagnóstico. 7 entrevistas fueron en total, 3 entrevistas para recabar información de los datos clínicos, de su historia de vida, su historia personal, cómo tramitó los traumas, si los hubiera, o las situaciones particulares de su vida, las crisis vitales, algunos acontecimientos que puedan ser más importantes que otros, o fallecimientos de familiar. Y se administró en 4 entrevistas, se administraron las técnicas. Estas técnicas fueron, entre una de ellas, MMPI, que es MMPI, ahí está. es un test de personalidad. Es un test, rara vez lo suelen utilizar porque es muy largo, es autoadministrado, son 550 preguntas que hay que marcar en casilleritos, en una hoja, en casilleros de medio centímetro por medio centímetro. Llego a las 50 y ya voy, o sea, es como... Bueno, eso entre denso, otros ¿no? test, entre una batería de test que suele ser utilizado común y muy rigurosa en el estudio de la personalidad. De todas formas, esto que decía Raúl, que se llevaron a cabo tantas entrevistas con tantos peritos, termina siendo positivo, porque el doble de la cantidad del equipo que tendría que entrevistar a una persona que está sujeta a evaluación, finalmente hubieron muchos puntos coincidentes, porque se ha hecho hincapié en las disidencias, pero en las coincidencias, que es lo más importante, también se ha coincidido. Hemos coincidido con una parte, por supuesto, con los peritos oficiales. Claro, no con lo que planteaba la parte de los peritos de la querella. Yo voy a leer esto porque es parte de lo que salió, ¿no? Y lo que estaba allí, ¿no? Los peritajes psicológicos y psiquiátricos de Brenda Agüero revelaron la presencia de rasgos narcisistas, autorreferenciales y psicopáticos, aunque sin evidencia de un trastorno mental activo. ¿Qué diferencia se plantea para entender en la psicología lo que es un rasgo de lo que sería en todo caso una estructura, puede ser, y para que le expliquemos a la audiencia también? Bueno, ahí hay que hacer una primera consideración, diría, ¿no? El rasgo, como el sesgo, como la conducta, como la estructura, son distintas categorías que las personas tienen con respecto a la psicopatología. Esto viene de la psicopatología infanto-juvenil, de la de niños y jóvenes. ¿Por qué? Porque son sujetos, personas que están en un constante proceso evolutivo, en un proceso de crecimiento, ¿sí? Entonces yo puedo tener un niño que a lo mejor tiene algún rasgo o un sesgo de tipo obsesivo, no quiere decir que como adolescente vaya a ser un obsesivo o como un adulto vaya a ser necesariamente un neurótico obsesivo. Pero tiene un rasgo, es mucho más ordenado que sus compañeritos o tiene una preocupación por el orden. ¿Lo transforma en un neurótico obsesivo? No. ¿Sí? Ahí está la diferencia. Hace a una característica particular. ¿Sí? Por ejemplo, cuando todos nosotros nos enojamos con alguien, malamente, digamos, supongamos una discusión
de automóviles en la calle, Sí, donde nos sí, que nos insultamos. pasa. agredimos. Yo le diría, ¿esa agresión tiene un sesgo psicopático? Claramente. Yo no le digo al conductor, digamos, con el cual me estoy enojando y me estoy peleando, Sí. no, mira mi amor, Claro, no, me enojo en ese me momento y enojo, reacciono. insulto, Exacto. puedo tener una crisis de ira. ¿sí? Más toda la carga del día, lo Más digo porque toda me ha pasado, ¿no? Y nos pasa a todos. ¿sí? Claro. Ahora, ¿eso me hace un psicópata? No. No, bueno, no. ¿Pero no, puedo de tener lejos. un rasgo psicopático en esa pelea? Sí. Ahí está. ¿Sí? De tener ganas, no sé, Bien. de Entonces, chocarlo, digo yo. el rasgo no es determinante. La estructura de personalidad sí lo es. Porque eso ha ocupado o ha invadido todo el campo de la personalidad y todo mi accionar tiene que ver con esa estructura. Ahí lo freno, ¿no? Porque todo mi accionar, pienso en una estructura, en una vida. Sí. En una vida y, en este caso, vivir con la trabajadora social. Porque cuando hablamos de una vida, Constanza, Adolfo, gracias también por estar aquí, se habla de esa ruta de vida, de ese diario de vida, no sé psicológicamente, corríjanme cómo se dice, pero entiendo que han hecho un trabajo de campo. Han ido al entorno de Brenda Agüero, a su familia, Río Ceballos, su casa, y es ahí me parece que también es muy importante para conocer esa historia de vida también. Sí, sí, sí. Nosotros hicimos con las peritas oficiales, los puntos periciales en nuestro caso, trabajo social, era ¿quién es Brenda Agüero? Sí. Conocerla, ¿sí? Porque yo participé en algunas de las entrevistas con ellos, pero era siempre dentro de un contexto, ¿sí? Eran técnicas Clínico, más. claro. Exactamente. Claro. Nosotros queríamos saber, bueno, ¿quién es Brenda? ¿Dónde vive? ¿Cómo vive? ¿Quién la conoce? ¿Cómo se mueve en la vida? ¿Cómo se mueve en la sociedad? ¿Cómo es su vida? Bien. Hicimos un trabajo muy exhaustivo, estuvimos trabajando casi 3 meses. Viajamos a Río Ceballos, de donde es ella. Estuvimos en su casa, conocimos el barrio, conocimos las características del barrio. Hablamos con todos los vecinos. Fuimos al centro de salud donde ella trabajó en Río Ceballos, fuimos a la municipalidad. Todos concuerdan en que es una chica trabajadora, lógicamente. Yo lo dije en la pericia porque me parece, en el juicio, porque me pareció muy importante. Ella trabajaba, su mamá era sostén de hogar y ella también. Sí, ellos me lo han dicho. Y esto es importante. Había un papá presente, yo lo conocí a Hugo porque lo entrevistamos, presente, él viajaba a Córdoba, pero en lo cotidiano eran ellas, ¿sí? Y su mamá y Brenda llegó a tener 2 trabajos porque había que sostener, sus hermanas eran más chicas, estamos hablando de 2 años y medio atrás, ¿no? Claro. Bueno, ahí también les quiero preguntar, reitero para la audiencia que sepa, siguiendo el juicio, y estoy en la sala de audiencia en este sentido, y muchas veces digo, una cosa es lo que pasa adentro y otra cosa después lo que se interpreta afuera. Pero una de las partes decía, en la instrucción se decía, no tenía vida social. Y la realidad, en esa vida social, recuerdo que la licenciada interviene y dice, bueno, una persona que se levantaba a las 5 de la mañana, trabajaba hasta las 2 de la tarde y después se iba a otro trabajo hasta las 11 de la noche. Hasta las 11 de la noche, donde sus expectativas estaban en que sus hermanas pudieran tener una vida quizás diferente a ella, una vida donde puedan ir de viaje de estudios, donde puedan estudiar sin tener que trabajar. Brenda es una chica trabajadora, como se desprendió de todas las encuestas socioambientales, una chica que con demasiadas expectativas para salir del lugar de la pobreza, porque es una familia muy humilde. Sí, y esto que decía Constanza, de tener que ayudar en su casa para que no sea tanta carga para su madre, es parte de la empatía también. Entonces, su vida social estaba limitada por las actividades laborales. Y como muchos de nosotros estamos limitados a la vida social por darle prioridad a la familia y al trabajo. Sí, que nos pasa a menudo en ese sentido. ¿Iba a decir algo, licenciado? ¿Iba a agregar algo? Que una de las preguntas era eso, que no tiene vida social, que no sale. Entonces ella hace mucho énfasis en esto. Fueron muchos años, se levantaba a las 6, de Río Ceballos se iba al neonatal, del neonatal se iba a la Allende, de la Allende volvía al neonatal, agarraba el auto y volvía a su casa. Y ella relata a su mamá, en realidad,
arriba de la casa de ellos, ella había empezado a construir su casa. Sí. Y que en realidad su objetivo era terminar su casa. Entonces, claro, el doble trabajo. Ahora, esto del doble trabajo, ¿fui yo la que interpretó mal eso? ¿O ustedes también percibieron en este sentido de que pareciera como que muchas de las situaciones en las cuales serían como virtudes o cuestiones normales de una persona pasan a ser interpretadas como si fuese culpable? Ayúdenme, puedo estar equivocada, Como si fuesen reitero. defectos. Como si fuesen Claro. defectos, como si fuesen negativos. Una de las partes que citan ustedes, quizás la audiencia del otro lado, es que Brenda contó en la pericia de que ella a veces tenía empatía de ofrecer hasta su casa a algún paciente, o ocurrió una vez, no recuerdo bien, y que eso en realidad era como un mecanismo que utilizaba ella, uno de los peritos de parte consideró esto, aprovechándose o disfrutando, sintiendo placer con el sufrimiento de la otra persona, pero era como para poder acercarse, entre comillas, a su víctima. Se los explico así, ayúdeme, el doctor me está mirando serio y yo no soy psicóloga, pero quiero esa fue hacerlo más objetivo. Lo interpreté... Esa fue la interpretación que quedó, donde la empatía de solidarizarse con alguien que no tiene dónde parar en Córdoba, porque no es de Córdoba, y Sí. tiene un hijo enfermo. ¿Y qué es de una enfermería? interpretación muy subjetiva decir que esto era claro, por otra cosa. Yo cuando escuché eso, yo digo, yo trabajé 10 años responsable de comunicación en una institución. Las enfermeras son muy solidarias, ¿no? Digo, conocen más al paciente, a la familia, son capaces de llevar una reposera sabiendo que no hay de su casa para esa mamá que vino del interior. Es una práctica que me entero a diario y que la viví muy de cerca. Me llamó la atención que fuese tomado como una patología o una situación de un síndrome. O con una intencionalidad particular que no consta en ningún lado. Para mí ¿Por es más qué cree, serio, porque doctor? la intencionalidad particular es hacer, digamos, acá hay un intento por hacer de un hecho particular un hecho general. Entonces, si usted eso lo hace 100 veces, ¿sí? Ofrecer su casa, qué sé yo, bueno, entonces usted empieza a construir una intencionalidad, si lo ofrece 100 veces. Claro. No importa si buena o mala, pero hay una intención. Ahora, si usted tiene para mostrar solamente una situación, ¿sí? De contarla Claro, como ¿qué tiene de experiencia. particular o qué tiene de relación con situaciones de poder, con situaciones piramidales? Es una especulación, digamos, que no tiene sentido, no tiene base. ¿Sí? Si uno tuviese que preguntarle, bueno, recién hablábamos de los rasgos psicopáticos, hablaron de también la presencia de narcisismo, ¿no? Para que la gente, ¿qué sería ser un narcisista en definición más profesional? Para poder después trasladarlo al análisis de Brenda Agüero. Para ponerlo en ejemplo, es una persona que necesita, el narcisista necesita ser reconocido, Sí. una persona que tiene elevada autoestima, elevado concepto de sí mismo, necesidad de ser tratado especialmente. Ujú. Destacarse. Destacarse. Pero una cosa es el nivel de aspiración que una persona pueda tener y otra cosa es algo desmedido, algo irreal, un reconocimiento irreal. Es decir, ella no pretendía que la trataran de doctora en el hospital porque era una enfermera. Claro. Y su nivel de aspiración era después estudiar medicina o era trabajar en el neonatal, ese fue su sueño. Y dice que luchó por eso y me parece que es lo que surge también de todas las compañeras de trabajo que destacan ser una persona responsable, comprometida, con deseos de aprender, voluntariosa. Quizás no tengan la respuesta, pero ¿y entonces por qué llegamos a esta instancia de un perfil marcado de una supuesta asesina serial, ¿no? Que también ese fue todo un tema, porque se hizo un perfil psicológico en su momento sobre el mismo trabajo de instrucción, pero no refería a Brenda, sino que a los hechos en sí. Una de las preguntas en los puntos de pericia fue el nexo entre la psicodinamia y la criminodinamia. Es decir, la psicodinamia, todo aquello que se encuentra arrojado de su evaluación pericial, Sí. de su personalidad. Cómo es, cómo se muestra, cómo siente, cómo vivencia.
esas características, si tenían un nexo con la criminalidad, con la intención de llevar actos lesivos, cometer actos lesivos para con otro, de disfrutar del sufrimiento ajeno. Sí. Es una enfermera. Claro, Trabaja con el sufrimiento, trabaja con las personas más Sí, vulnerables, escuché cuando ustedes dijeron eso. trabaja con niños. Doctor, ¿qué opinión le merece esto? No, yo creo que, bueno, en la pericia inicial, digamos, los dos ejes, digamos, sobre los cuales se trabajaba y se nos pedía que trabajásemos, tenían que ver con una estructura, digamos, de tipo psicótica. Esto es fuera del contexto de realidad, para que la gente entienda, serían las personas que tienen alucinaciones, delirios o construyen ideas que están fuera del contexto. Eso se corroboró que no, que ella es consciente de lo que Claramente pasa. no, que era lo que yo te decía al principio, Sí. que era la primera coincidencia con los oficiales. La segunda coincidencia que tenemos con los oficiales es que tampoco hay una estructura de personalidad psicopática, porque hablar de rasgos durante 1 hora y pico es muy interesante, porque podemos hablar horas enteras y días enteros. Ajá. Pero lo que se dijo, y claramente lo dijo uno de los peritos oficiales en la primera instancia, y lo dijo otro en esta que vos participaste, es que no había ninguna base ni ninguna posibilidad de establecer que tuviera una estructura de personalidad psicopática. O sea que estamos hablando, a ver, hasta yo estoy confundida. Sepan que sigo el caso tan de cerca y de pronto se habla de o sea, si nos alejamos de esta personalidad psicopática narcisista, obviamente que nos alejamos de lo que sería una figura de un asesino serial, mucho más todavía. Estamos lejos de la serialidad. Estamos lejos. ¿Y en qué ustedes dicen, bueno, en estas coincidencias, en qué no estuvieron de acuerdo? Que me puedan recordar también, porque se habló tanto, hubo una situación que se planteó en este sentido de una relación muy pegada a su madre, muy simbiótica, ¿fue la palabra? Sí, la primera pericia estableció que no tenía enfermedad mental alguna, que era capaz de comprender, dirigir, y que no tenía una estructura psicótica de personalidad y que no tenía una estructura psicopática de la personalidad. La primera. Sí. En la ampliación aparece la cuestión de los rasgos. ¿Sí? Bien. Pero lo que no se está diciendo, lo que no se dijo y lo que vos no viste tampoco, que la ampliación no se hizo sobre una prueba nueva. Se hizo sobre la valoración vieja. No es que se volvieron a tomar otras pruebas. No. Se tomó lo que se había analizado antes y se le dio una interpretación diferente, entre comillas, en este aspecto casi puntual que es el de los rasgos. ¿Sí? Bien. Cuando el perito de parte de la querella quiso introducir lo del sadismo y todo lo demás, vos viste que los peritos oficiales casi a coro dijeron no, esto no. No ¿sí? estamos de acuerdo. Bien, sí. entonces, ¿eso es suficiente para definir un perfil criminal? Claramente no. Personas con rasgos psicopáticos alrededor nuestro debe haber miles, cientos de miles. Claro. ¿Sí? Pero eso no los define como criminales y los aleja claramente de la serialidad. La serialidad sí tiene ciertos requisitos. Bien, nos queda poco tiempo, digo, los tiempos en televisión siempre son tiranos y lo voy a seguir diciendo, pero Brenda Agüero se mantiene en el juicio en un perfil que solamente observa. Y ahí tengo mis apuntes que les hice fotocopia, hablaban de que tenía un lenguaje conservado, de que la poca empatía con las madres, la mirada, esta cuestión de no expresar nada. ¿Qué pueden aducir a esto? Brenda no habló de las madres porque no se abordó este tema. Se limitó a hablar de quién es ella, cómo es ella, qué le pasaba a ella. Y sí, una persona sometida a pericia está resguardada. Son 10, 11 personas que están sentadas a su alrededor mirándola y sabiendo que buena parte de su futuro depende de esas conclusiones. Indudablemente hay una conducta evitativa, temerosa, de no saber quién es quién, porque ni siquiera sabía que nosotros éramos sus peritos, porque nosotros no la conocimos a Brenda, salvo en esa oportunidad. Bueno, la conclusión que les voy a pedir a cada uno de ustedes para nuestra audiencia, que siempre digo que mi despedida siempre es esta y se las comparto, los datos y las claves para estar informados, y le digo a la audiencia que las conclusiones son de ellos. Entonces, yo lo que les pido a ustedes es un resumen, una apreciación, lo que quieran aportar. Me quedan muchas preguntas en el tintero y los comprometo a seguir y a convocarlos en una segunda instancia,
Pero la pregunta que disparo es, estamos hablando de una persona que está imputada y que es una persona con un perfil psicológico normal, común. Podría estar yo, podría estar usted. Digo, ¿esa sería como una primera conclusión? En primer lugar, yo quisiera decir que trabajamos con un grupo de profesionales con los que hace muchos años venimos trabajando con ellos. Y es un trabajo desde el respeto y desde la ética. La cámara es de excelencia. Y Brenda es una persona que está atravesando esta situación desde un lugar de injusticia. Ella lo vivencia y lo ha dicho. Ahora, nosotros como profesionales de la salud mental, ¿qué podemos decir? Podemos decir las concordancias con los peritos oficiales. No hay psicopatologías, no hay una estructura psicopática, no hay una psicosis, no es inimputable, no es una persona que tenga un caudal agresivo que se evidencie en su vida. Queda claro. No es una persona que manipule las situaciones, porque si no, en el ámbito de trabajo, cuando uno comparte 8 horas, o 10, o 12, o 6, las que sean, se evidencia si hay falta de empatía, si hay egoísmo, si hay necesidad de destacarse. Si uno convive, ¿no?, en la si diaria. hay algún conflicto y en algún lado los rasgos de personalidad trascienden al ser humano. Claro. En el trabajo, en la casa, en los vínculos, en el barrio. Y hablando del barrio, una conclusión de este trabajo de campo. Hablando del Para barrio, bueno, salimos a golpear las puertas de todos los vecinos. Ella vive en un lugar muy lindo, es como un poco alejado de la ciudad, ¿sí? Es un camino de tierra. Bueno, llegamos al barrio y también porque remarco esto, la territorialidad de donde viven, ¿no? Se dijo mucho, familia aglutinada. Sí, tienen un solo vehículo y todos tienen actividades. Entonces sí, es una familia como bastante aglutinada, pero se mueven así, necesitan movilizarse de esa forma. Una estudiaba en Córdoba, la otra trabajaba acá, la otra trabajaba allá, yo salgo a las 2, te busco, te llevo. Era su forma de poder vivir la vida cotidiana, ¿sí? Claro. Bien, o sea, y eso no lo hace un perfil raro No. ni nada, es parte de lo que le No, pasa. es la vida cotidiana que A lo que pueda. Claro, que claro. cada conformación familiar arma en base a las características de cómo vive, dónde vive, cuánto ingreso económico tiene. Bueno, es una rutina. Es una Yo rutina. supongo que todos tenemos rutinas distintas acá, no lo sé, ¿no? Yo quiero rescatar lo que doctor, vos dijiste. Yo para creo cerrar. creo que lo que no encaja, ¿sí?, es justamente la ruta de vida, ¿sí? Uno de los peritos oficiales dijo en un momento determinado de que había en las personalidades psicopáticas cierta excepcionalidad. Lo que no puede hacerse es enmarcarse en lo excepcional en lo general, ¿sí? Para tener una construcción de una determinada conducta hay que tener una ruta en la vida. Por eso se ve y se va viendo en el desarrollo de las personas. Entonces, si usted tiene o va a desarrollar una estructura de personalidad psicopática, probablemente tenga problemas de conducta en la escuela, tenga problemas de conducta en el barrio, tenga problemas de manipulación con sus amigos, con sus vecinos. En la adolescencia puede ser el más malvado, puede ser el que hace bullying, pero tiene una historia, ¿sí? Acá, y lo dije yo en esa audiencia, si vos lo escuchaste, lo que conspira contra todas estas teorías es que la ruta, la historia de vida, no se condice con este tipo de estructura de personalidad. No hay eso. Claro. Hay una Y ahí persona es. que estudia, que trabaja, que se esfuerza, que quiere ser mejor, que quiere salir de su condición social y mejorarla, que no le joroba la vida a nadie, que nadie Que dice siempre que... tuvo muy buenas notas. He tenido acceso a sus libretas de colegio. Muy buena alumna. Muy buena alumna en el siempre. jardín, Entonces en la no es que se primaria. destacó con 9 y 10 en enfermería. Siempre fue buena Siempre alumna fue buena en su historia de vida, Por de eso. jardín, ¿no? Entonces, era estudiosa y digamos, y preocupada Claro. en la infancia, lo era en la adolescencia y lo fue después cuando era joven. Sí, hay coherencia. Hay coherencia y cierro con esto. Yo les agradezco enormemente, sé que tienen que salir de viaje también y que están trabajando en esto, los convoco, porque esto va a seguir y me interesa mucho poder abordar. A ustedes del otro lado, como siempre les digo, uno pide justicia y tenemos que hacer, y el periodismo lo que tiene que buscar es las voces de los protagonistas, que ustedes tengan todas las herramientas para sacar sus conclusiones. Yo particularmente como periodista y en un medio de comunicación digo,
pido justicia, quiero creer que la justicia está a la altura de las circunstancias para resolver esta causa. Hay 5 bebés fallecidos, 8 descompensados. No queda duda que algo pasó, que algo se hizo mal, que quizás hubo una intención, casi seguro. Ahora bien, no por eso centrarnos solamente en una línea, sino tratar de profundizar al máximo. En el banquillo de los acusados hay funcionarios, hay responsables del hospital y del Ministerio de Salud del gobierno de la provincia de Córdoba. Pero también se habla de una línea muy fuerte que es un asesino serial y se apunta a Brenda Agüero. Y acá estuvieron los peritos de parte que cuentan este perfil psicológico, psiquiátrico, este análisis que se hizo multidisciplinario. Ustedes saquen sus conclusiones. Hasta el próximo programa.